La tradición antigua y tradición moderna, una obra de Werner Heisenberg. Cuando se habla hoy de física moderna, en lo primero que se piensa es en las armas atómicas. Todos comprenden la enorme influencia de estas armas en la estructura política de nuestro mundo actual y no resulta difícil admitir que la influencia de la física sobre la situación general es más grande que la que en cualquier otra época ha tenido. Pero ¿es realmente el aspecto político el más importante de la física moderna? Cuando el mundo haya ajustado su estructura política a las nuevas posibilidades técnicas, ¿qué quedará entonces de la influencia de la física moderna? Para contestar estas preguntas debe tenerse presente que toda herramienta lleva consigo el espíritu con que ha sido creada, puesto que todas las naciones y todos los grupos políticos habrán de estar interesados en las nuevas armas, independientemente del lugar y de las tradiciones culturales. El espíritu de la física moderna penetrará en las mentes de mucha gente y se relacionará de diferentes maneras con tradiciones más antiguas. ¿Cuál será el resultado de este impacto de una rama especial de la ciencia sobre antiguas y poderosas tradiciones? En aquellas partes del mundo en las que se ha desarrollado la ciencia moderna, el interés principal se ha centrado desde hace mucho tiempo en actividades prácticas, industria e ingeniería combinadas con el análisis racional de las condiciones externas e internas de esas actividades. A la gente de esos países les será relativamente fácil hacer frente a las nuevas ideas, puesto que han tenido tiempo de adaptarse lenta y gradualmente a los métodos científicos del pensamiento moderno. En otras partes del mundo, estas ideas habrán de confrontarse con los fundamentos religiosos y filosóficos de la cultura local, ya que los resultados de la física moderna afectan conceptos fundamentales como los de realidad, espacio y tiempo. La confrontación puede conducir a desarrollos enteramente nuevos que no pueden preverse. Un rasgo característico de este encuentro entre la ciencia moderna y sistemas de pensamiento más antiguos será su internacionalismo. En este intercambio de ideas, una de las partes, la vieja tradición, será diferente en cada región del mundo, pero la otra será la misma en todas partes y por lo tanto los resultados de este intercambio se desparramarán sobre todas las áreas en que tengan lugar estas discusiones. Por tal razón, puede no ser una tarea insignificante tratar de discutir estas ideas de la física moderna en un lenguaje no demasiado técnico, estudiar sus consecuencias filosóficas y compararlas con algunas de las tradiciones antiguas. La mejor manera de enfrentar los problemas de la física moderna quizás sea mediante una descripción histórica del desarrollo de la teoría cuántica. Es
verdad que la teoría de los cuanta o cuantos es solo un pequeño sector de la física atómica y esta a su vez es solo una pequeña parte de la ciencia moderna. Sin embargo, es en la teoría del cuanto donde se han producido los cambios más fundamentales con respecto al concepto de realidad, y es en la forma final de esta teoría cuántica donde las nuevas ideas de la física moderna se han concentrado y cristalizado. El equipo experimental necesario para la investigación en el campo de la física nuclear, enorme y extremadamente complicado, representa otro de los aspectos impresionantes de esta parte de la ciencia moderna. Pero con respecto a la técnica experimental, la física nuclear representa la extensión de un método de investigación que ha determinado el crecimiento de la ciencia moderna desde Huygens o Volta o Faraday. De manera similar, la desalentadora complicación matemática de algunas partes de la teoría cuántica puede considerarse las últimas consecuencias de los métodos de Newton y Gauss o Maxwell. Pero el cambio en el concepto de realidad que se manifiesta en la teoría de los cuanta no es una simple continuación del pasado. Parece ser una verdadera ruptura con la estructura de la ciencia moderna. Por lo tanto, el primero de los capítulos siguientes será dedicado al estudio del desarrollo histórico de la teoría del cuanto. La historia de la teoría cuántica. El origen de la teoría cuántica está vinculado con un fenómeno bien conocido que no pertenece a la parte esencial de la física atómica. Cuando se calienta un trozo de materia, este comienza a tornarse candente y llega al rojo blanco a altas temperaturas. El color no depende mucho de la superficie del material y para un cuerpo negro depende solo de la temperatura. Por lo tanto, la radiación emitida por tal cuerpo a altas temperaturas es un tema adecuado para la investigación física. Es un fenómeno simple que debería explicarse en base a las leyes conocidas de la radiación y el calor. Sin embargo, los intentos efectuados a fines del siglo XIX por James y Lord Rayleigh fallaron y pusieron de manifiesto serias dificultades. No sería posible describir aquí estas dificultades en palabras sencillas. Baste saber que la aplicación de las leyes conocidas no conducía a resultados razonables. Cuando en 1895 Planck comenzó a trabajar en este tema, trató de transformar el problema de la radiación en el problema del átomo radiante. Esta transformación no eliminaba ninguna de las dificultades fundamentales, pero simplificaba la interpretación de los datos empíricos. En esa misma época, durante el verano de 1900, Kurt Böhm y Rubens hicieron en Berlín nuevas mediciones muy exactas del espectro de la radiación térmica. Cuando Planck conoció esos resultados, trató de representarlos mediante fórmulas matemáticas sencillas que resultaran compatibles con sus investigaciones acerca de la relación entre calor y radiación. Un día Rubens fue a tomar el té a casa de Planck y ambos compararon las últimas conclusiones de aquel con la nueva fórmula sugerida por Planck. Este fue el descubrimiento de la ley de Planck de radiación calórica.
Al mismo tiempo, este fue para Planck el comienzo de un intenso trabajo de investigación teórica. ¿Cuál era la correcta interpretación física de la nueva fórmula? Puesto que a partir de sus primeros trabajos, Planck pudo traducir fácilmente su fórmula en una afirmación acerca del átomo radiante llamado el oscilador. Pronto debió haber encontrado que su fórmula parecía indicar que el oscilador solo podía poseer cantidades discretas de energía. Este resultado era tan diferente de todo lo que se conocía en física clásica que seguramente él debió haberse rehusado a aceptarlo en un principio. Pero en momentos del trabajo más intenso, durante el mismo verano de 1900, se convenció finalmente de que no había forma de escapar a esta conclusión. Cuenta el hijo de Planck que en un largo paseo por el Grunewald, parque de las afueras de Berlín, su padre le habló de sus nuevas ideas. Durante el paseo le explicó que pensaba haber hecho un descubrimiento de gran importancia, comparable quizás con los descubrimientos de Newton. De modo que Planck debió haber comprendido ya en esa época que su fórmula afectaba los fundamentos de nuestra descripción de la naturaleza y que estos fundamentos habrían de comenzar algún día a moverse de su actual situación tradicional hacia una nueva posición aún desconocida de estabilidad. A Planck, que tenía todo el aspecto de un conservador, no le gustaba nada esas consecuencias, pero publicó su hipótesis del cuanto en diciembre de 1900. La idea de que la energía solo podía ser emitida o absorbida en cuantos discretos de energía era tan nueva que no se la podía incorporar a la estructura tradicional de la física. Un intento de Planck de conciliar su hipótesis con las antiguas leyes de radiación falló en sus puntos más importantes. El próximo paso en la nueva dirección tardó 5 años en darse. Esta vez fue el joven Albert Einstein, un genio revolucionario, el que no temió avanzar apartándose de los viejos conceptos. Había dos problemas en los cuales pudo hacer uso de las nuevas ideas. Uno era el llamado efecto fotoeléctrico, la emisión de electrones por los metales bajo la influencia de la luz. Las experiencias, especialmente las de Lennard, mostraban que la energía de los electrones emitidos no dependía de la intensidad de la luz, sino solamente de su color o, con más precisión, de su frecuencia. Esto se podía entender sobre la base de la teoría tradicional de la radiación. Einstein pudo explicar las observaciones interpretando que la hipótesis de Planck asevera que la luz consiste en cuantos de energía que atraviesan el espacio. La energía de un cuanto de luz debía ser, de acuerdo con las suposiciones de Planck, igual a la frecuencia de la luz multiplicada por la constante de Planck. El otro problema era el del calor específico de los cuerpos sólidos. La teoría tradicional conducía a valores del calor específico que se ajustaban a las observaciones a altas temperaturas, pero que no se ajustaban a las observaciones a temperaturas bajas. Nuevamente, Einstein pudo demostrar que se podía comprender este comportamiento aplicando la hipótesis cuántica a las vibraciones elásticas del átomo del cuerpo sólido. Estos dos resultados significaron un notable avance, puesto que revelaron la existencia del cuanto de acción de Planck, como acostumbran los físicos a llamar su constante.
en varios fenómenos que no se relacionaban directamente con la radiación de calor. Revelaban al mismo tiempo el carácter profundamente revolucionario de las nuevas hipótesis, ya que la primera de ellas conducía a una descripción de la luz completamente diferente de la imagen ondulatoria tradicional. Podía interpretarse que la luz consistía bien en ondas electromagnéticas según la teoría de Maxwell, bien en cuantos de luz, paquetes de energía que atraviesan el espacio con la velocidad de aquella. Pero podía consistir en ambas cosas. Einstein sabía naturalmente que los fenómenos bien conocidos de difracción e interferencia solo podían explicarse sobre la base de la imagen ondulatoria. No podía refutar la contradicción que existía entre esta imagen ondulatoria y la idea de cuantos de luz, y no intentó siquiera eliminar la inconsistencia de su interpretación. Tomó simplemente la contradicción como algo que quizá habría de entenderse solo mucho más tarde. Mientras tanto, los experimentos de Becquerel, Curie y Rutherford habían clarificado en cierta medida el conocimiento de la estructura del átomo. En 1911, las observaciones de Rutherford sobre la interacción de los rayos alfa al pasar a través de la materia lo condujeron a su famoso modelo de átomo, un núcleo cargado positivamente y que contiene casi toda la masa del átomo y electrones que giran alrededor del núcleo como planetas alrededor del Sol. El vínculo químico entre átomos de elementos diferentes se explica por la interacción de electrones exteriores de átomos vecinos. Nada tiene que ver con los núcleos. El núcleo determina el comportamiento químico del átomo por su carga, la que a su vez fija el número de átomos. No conseguía explicar, la que a su vez fija el número de electrones del átomo neutro. Inicialmente este modelo de átomo no conseguía explicar la característica más notable del átomo, su enorme estabilidad. Ningún sistema planetario que siguiera las leyes de la mecánica de Newton volvería jamás a su configuración inicial después de una colisión con un sistema semejante. Pero un átomo de carbón, por ejemplo, seguirá siendo un átomo de carbón aún después de cualquier colisión o interacción por vinculación química. La explicación de esta extraña estabilidad la dio Bohr en 1913 con la aplicación de la hipótesis del cuanto de Planck. Si el átomo solo puede cambiar su energía en cuantos discretos, esto debe significar que el átomo solo puede existir en estados estacionarios discretos, el más bajo de los cuales es su estado normal. Por lo tanto, después de una interacción cualquiera, el átomo volverá finalmente siempre a su estado normal. Con esta aplicación de la teoría cuántica al modelo de átomo, Bohr pudo no solamente explicar la estabilidad del átomo, sino también, en algunos casos simples, dar una interpretación teórica de las líneas de los espectros emitidos por los átomos excitados por descargas eléctricas o calor. Su teoría se apoyaba en una combinación de mecánica clásica para el movimiento de los electrones con condiciones cuánticas impuestas para definir los estados estacionarios del sistema. Sommerfeld dio más tarde una formulación matemática consistente de estas condiciones. Bohr sabía bien
que las condiciones cuánticas estropeaban en cierto modo la consistencia de la mecánica de Newton. En el caso sencillo del átomo de hidrógeno, se pudieron calcular con la hipótesis de Bohr las frecuencias de la luz emitida por el átomo y la coincidencia con las observaciones fue perfecta. Sin embargo, estas frecuencias eran diferentes de las frecuencias de rotación del electrón en su órbita alrededor del núcleo y de sus armónicas, y este hecho mostraba que la teoría estaba aún llena de contradicciones, pero contenía una parte esencial de verdad. Explicaba cualitativamente el comportamiento químico de los átomos y sus espectros lineales. La existencia de estados estacionarios discretos fue verificada por las experiencias de Frank y Hertz, Stearns y Gerlach. La teoría de Bohr había abierto una nueva ruta de investigación. La gran cantidad de material experimental recogido durante varias décadas estaba ahora disponible como información acerca de las extrañas leyes cuánticas que gobiernan el movimiento de los electrones en el átomo. Muchos experimentos químicos podían usarse con el mismo propósito. Desde esta época los físicos aprendieron a formularse las preguntas correctas y a hacer pregunta adecuada es frecuentemente más de medio camino hacia la solución del problema. ¿Cuáles eran esas preguntas? Prácticamente todas estaban relacionadas con las extrañas contradicciones aparentes entre resultados de diferentes experimentos. ¿Cómo puede ser que la misma radiación que produce interferencia y que por lo tanto debe consistir en ondas reproduzca también el efecto fotoeléctrico y en consecuencia deba consistir en partículas móviles? ¿Cómo es posible que la frecuencia del movimiento planetario del electrón en el átomo no se ponga de manifiesto en la frecuencia de la radiación emitida? ¿Significa esto que no existe tal movimiento planetario? Pero si la idea de este tipo de movimiento es incorrecta, ¿qué le sucede a los electrones dentro del átomo? ¿Qué puede ver el movimiento de los electrones en una cámara de niebla y a veces cómo se produce una colisión con un átomo? ¿Por qué no se habrían de mover también dentro del átomo? Es verdad que podrían estar en reposo en el estado normal del átomo, en estado de mínima energía, pero hay muchos estados de mayor energía en los que la corteza de electrones tiene cierta cantidad de movimiento angular. Por lo tanto, el electrón no puede estar en reposo. Se pueden agregar muchos ejemplos similares. Una y otra vez nos encontramos con que el intento de describir los acontecimientos atómicos en los términos tradicionales de la física nos conduce a contradicciones. Gradualmente, en los años que siguieron a 1920, los físicos se fueron acostumbrando a estas dificultades, adquirieron un vago sentido de dónde se habrían de producir las dificultades y aprendieron a evitar las contradicciones. Sabían qué descripción de un acontecimiento atómico habría de ser la correcta para la experiencia especial en discusión. Esto no era suficiente para presentar un cuadro de conjunto consistente de lo que sucede en un proceso cuántico, pero hizo cambiar de criterio a los físicos de modo de hacerles aceptar en cierta manera el espíritu de la teoría cuántica. Por lo tanto,
Aún algún tiempo antes de formularse de manera coherente la teoría cuántica, se sabía más o menos cuál habría de ser el resultado de cualquier experimento. Se discutía frecuentemente lo que se llaman experimentos ideales. Tales experimentos tenían por objeto contestar preguntas críticas independientemente de la posibilidad de llevarlos a cabo. Por supuesto, era importante que en principio fuera posible realizar el experimento, pero la técnica podía ser extremadamente complicada. Estos experimentos ideales podían ser muy útiles para aclarar algunos problemas. Si no había acuerdo entre los físicos acerca del resultado de tales experimentos ideales, era posible frecuentemente encontrar un experimento similar, pero más simple, que pudiera llevarse a cabo, de manera que la respuesta experimental contribuyera a la aclaración de la teoría cuántica. La más extraña de las experiencias de aquellos años fue que las paradojas de la teoría cuántica no desaparecerían durante el proceso de clarificación. Al contrario, se tornaban aún más agudas y más excitantes. Estaba, por ejemplo, el experimento de Compton sobre la dispersión de rayos X. Desde los primeros experimentos sobre interferencia por dispersión de la luz, no se pudo dudar que la dispersión se producía esencialmente de la siguiente manera: la onda de luz incidente hace vibrar a un electrón que encuentra el rayo con la frecuencia de la onda. El electrón oscilante emite entonces ondas esféricas con la misma frecuencia y produce, por tanto, la dispersión de la luz. Sin embargo, Compton encontró en 1923 que la frecuencia de los rayos X de dispersión era distinta de la del rayo incidente. Podía entenderse formalmente este cambio de frecuencia suponiendo que la dispersión consistía en la colisión de un cuanto de luz con un electrón. La energía del cuanto de luz se modifica durante el choque y como la frecuencia multiplicada por la constante de Planck es la energía del cuanto de luz, la frecuencia también debía modificarse. Pero, ¿qué sucede en esta interpretación con la onda luminosa? Las dos experiencias, una de la interferencia por dispersión y la otra sobre el cambio de frecuencia, parecían contradecirse mutuamente sin ninguna posibilidad de acuerdo. En esta época muchos físicos se habían convencido de que estas contradicciones aparentes pertenecían a la estructura intrínseca de la física atómica. Por lo tanto, en 1924, de Broglie intentó en Francia extender el dualismo entre onda y partículas a las Por lo tanto, en 1924, de Broglie intentó en Francia extender el dualismo entre ondas y partículas a las partículas elementales de materia, especialmente al electrón. Demostró que a un electrón en movimiento le correspondía cierta onda de materia, del mismo modo que una onda de luz corresponde a un cuanto de luz en movimiento. No era claro en ese tiempo el significado de la palabra corresponder en esa relación, pero de Broglie sugirió que la condición cuántica en la teoría de Bohr debiera ser interpretada como una afirmación acerca de ondas de materia. Una onda alrededor de un núcleo solo puede ser,
por razones geométricas una onda estacionaria y el perímetro de la órbita debe ser múltiplo entero de la longitud de la onda. De esta manera, la idea de de Broglie relacionaba la condición cuántica, que siempre había sido un elemento formal en la mecánica del electrón, con el dualismo entre ondas y partículas. En la teoría de Bohr, la discrepancia entre la frecuencia orbital del electrón calculada y la frecuencia de la radiación emitida debía ser interpretada como una limitación del concepto de órbita electrónica. Este concepto había sido algo dudoso desde el comienzo en las órbitas más altas. Sin embargo, los electrones debían moverse a gran distancia del núcleo, del mismo modo que se los ve mover en una cámara de niebla. Allí se podría hablar de órbita electrónica. Era, por lo tanto, muy satisfactorio que en esas órbitas las frecuencias de la radiación emitida se aproximaran a la frecuencia orbital y a las armónicas más elevadas. También había sugerido ya Bohr en sus primeros artículos que las intensidades de las líneas espectrales emitidas se aproximaban a las intensidades de las correspondientes armónicas. Este principio de correspondencia había demostrado ser muy útil para el cálculo aproximado de la intensidad de las líneas espectrales. De esta manera podía tenerse la impresión de que la teoría de Bohr proporcionaba una descripción cualitativa y no cuantitativa de lo que sucede dentro del átomo, que algún nuevo aspecto del comportamiento de la materia se expresaba cualitativamente con las condiciones cuánticas, el cual a su vez se relacionaría con el dualismo entre ondas y partículas. La formulación de dos desarrollos diferentes, uno partió del principio de correspondencia de Bohr. Había que abandonar el concepto de órbita del electrón, pero se lo debía mantener, no obstante, en el límite de los grandes números cuánticos, órbitas grandes. En estos casos, la radiación emitida por medio de sus frecuencias e intensidades da una imagen de la órbita del electrón. Representa lo que los matemáticos llaman un desarrollo de Fourier de la órbita. Era como si se debiese escribir las leyes mecánicas, no con ecuaciones entre las velocidades y posiciones del electrón, sino entre las frecuencias y amplitudes de su desarrollo en series de Fourier. Partiendo de tales ecuaciones y con muy poco cambio, podía esperarse llegar a relaciones entre esas cantidades que correspondieran a diferencias e intensidades de la radiación emitida, aún para órbitas pequeñas y para el estado normal del átomo. Este plan se llevó efectivamente a cabo. En el verano de 1925 condujo a un formalismo matemático llamado mecánica de las matrices, o más genéricamente mecánica cuántica. Las ecuaciones del movimiento de la mecánica de Newton fueron reemplazadas por ecuaciones similares entre matrices. Fue una experiencia extraña ver cómo muchos de los resultados de la antigua mecánica, como conservación de la energía, etcétera, podían encontrarse también en el nuevo esquema. Más tarde, las investigaciones de Born, Jordan y Dirac demostraron que las matrices
que representan la posición y la cantidad de movimiento del electrón no pueden intercambiarse. Este último hecho demuestra claramente la esencial diferencia entre mecánica cuántica y mecánica clásica. El otro desarrollo siguió la idea de de Broglie acerca de ondas de materia. Schrödinger trató de establecer una ecuación ondulatoria para las ondas estacionarias de de Broglie alrededor del núcleo. Primeramente en 1926 acertó a deducir los valores de la energía de los estados estacionarios del átomo de hidrógeno como valores propios de su ecuación ondulatoria y pudo dar una norma más general para transformar un sistema de ecuaciones clásicas de movimiento en una ecuación ondulatoria correspondiente en un espacio de muchas dimensiones. Después, él mismo demostró que este formalismo de la mecánica ondulatoria era matemáticamente equivalente al de la ya conocida mecánica cuántica. De manera que ya se disponía de un formalismo matemático coherente al que se podía llegar por dos caminos diferentes, partiendo bien de relaciones entre matrices, bien de ecuaciones ondulatorias. Este formalismo dio los valores exactos de la energía del átomo de hidrógeno y en menos de un año se vio que también servía para el átomo de helio y los problemas tanto más complicados de los átomos más pesados. Pero ¿en qué sentido describía el átomo del el nuevo formalismo? Las paradojas del dualismo entre la imagen ondulatoria y la imagen corpuscular no había sido resuelta. Quedaban un poco escondidas en el esquema matemático. Un primer paso muy interesante hacia el entendimiento total de la teoría cuántica fue el dado en 1924 por Bohr, Kramers y Slater. Estos autores trataron de resolver la aparente contradicción entre la imagen ondulatoria y la corpuscular mediante el concepto de onda de probabilidad. Las ondas electromagnéticas se interpretaban no como ondas reales, sino como ondas de probabilidad, cuya intensidad determina en cada punto la probabilidad de absorción o emisión inducida de un cuanto de luz por parte de un átomo en ese punto. Esta idea condujo a la conclusión de que las leyes de conservación de la energía y de la cantidad de movimiento no necesitaban ser ciertas para un acontecimiento aislado, sino que son solo leyes estadísticas, solamente exactas en un promedio estadístico. Esta conclusión no era correcta, sin embargo, y la relación entre el aspecto ondulatorio y el corpuscular resultaba aún más complicada. Pero el artículo de Bohr, Kramers y Slater puso en evidencia un rasgo esencial de la interpretación correcta de la teoría cuántica. Este concepto de onda de probabilidad era algo enteramente nuevo en la física teórica desde Newton. Probabilidad en matemáticas o en mecánica estadística significa una afirmación acerca de nuestro grado de conocimiento de la situación real. Al arrojar los dados, no conocemos los detalles del movimiento de las manos y que determinan la caída de aquellos, y decimos, por lo tanto, que la probabilidad de obtener un número determinado es de 1 a 6. La onda de probabilidad de Bohr, Kramers y Slater, y sin embargo,
significaba más que esto, significaba una tendencia hacia algo. Era una versión cualitativa del viejo concepto de potencia de la filosofía de Aristóteles. Introducía algo situado a mitad de camino entre la idea de un acontecimiento y el acontecimiento real, una rara clase de realidad física a igual distancia de la posibilidad y la realidad. Más tarde, cuando quedó fijada la estructura matemática de la teoría cuántica, Bohr retomó esta idea de probabilidad y dio una clara definición de la cantidad matemática que en el formalismo debía ser interpretada como onda de probabilidad. No era una onda tridimensional como las electromagnéticas o las elásticas, sino una onda en un espacio de configuración multidimensional, una cantidad matemática más bien abstracta, pues. Aún en esta época, el verano de 1926, no era claro en cada caso cómo debía usarse el formalismo matemático para describir una situación experimental dada. Se sabía describir los estados estacionarios del átomo, pero no un acontecimiento mucho más simple como por ejemplo el movimiento del electrón en una cámara de niebla. Cuando en aquel verano Schrödinger demostró que su formalismo de la mecánica ondulatoria era equivalente a la mecánica cuántica, trató durante algún tiempo de abandonar la idea de cuantos y de saltos cuantificados y de reemplazar los electrones del átomo por una onda de materia tridimensional. Lo alentaba a intentarlo el resultado encontrado por él, que los niveles de energía del átomo de hidrógeno parecían ser en su teoría simplemente las frecuencias propias de las ondas estacionarias de materia. Pensó, por tanto, que era un error llamarlas energía, eran simplemente frecuencias. Pero en las discusiones que tuvieron lugar en Copenhague en el otoño de 1926 entre Bohr y Schrödinger y en el grupo de físicos de Copenhague, pronto resultó evidente que aquella interpretación no era suficiente ni siquiera para explicar la fórmula de radiación térmica de Planck. Durante los meses que siguieron a estas discusiones, un estudio intenso de todas las cuestiones concernientes a la interpretación de la teoría cuántica, realizado en Copenhague, condujo finalmente a una clarificación completa y satisfactoria para muchos físicos de la situación, pero no fue una solución que pudiera aceptarse fácilmente. Recuerdo algunas discusiones con Bohr que proseguían durante horas hasta muy avanzada la noche y que terminaban casi en desesperación. Y cuando salía después a caminar por el parque vecino, me repetía una y otra vez esta pregunta: ¿es posible que la naturaleza sea tan absurda como que se nos aparece a nosotros en estos experimentos atómicos? Se llegó a la solución final por dos caminos distintos. Uno de ellos fue invertir los términos de la pregunta. En lugar de interrogarnos cómo puede expresarse una situación experimental dada con el esquema matemático conocido, debíamos formularnos esta pregunta: ¿es cierto, quizás, que solo pueden representarse aquellas situaciones experimentales que pueden expresarse con el formalismo matemático? La suposición
de que esto fuera efectivamente cierto, conducía a limitaciones en el uso de los conceptos que habían constituido la base de la física clásica de Newton. Podía hablarse de la posición y de la velocidad de un electrón como en la mecánica de Newton, y podían observarse y medirse a algunas cantidades, pero no podían fijarse ambas cantidades simultáneamente con una exactitud arbitrariamente elevada. En realidad, el producto de estas dos inexactitudes resultó ser no menor que la constante de Planck dividida por la masa de la partícula. Relaciones similares podían formularse para otras situaciones experimentales. Usualmente se las llama relaciones de incertidumbre o principio de indeterminación. Aprendimos pues que los viejos conceptos se ajustaban a la naturaleza solo incorrectamente. El otro camino de acceso fue el concepto de complementariedad de Bohr. Schrödinger había descrito el átomo como un sistema formado por un núcleo y electrones, Schrödinger había descrito el átomo como un sistema formado no por un núcleo y electrones, sino por el núcleo y ondas de materia. Esta imagen de ondas de materia contenía también, por cierto, algún elemento de verdad. Bohr consideraba que las dos imágenes, ondulatoria y corpuscular, eran dos descripciones complementarias de la misma realidad. Cualquiera de esas descripciones solo podía ser parcialmente verdad. Debía haber limitaciones en el empleo del concepto de partícula, tanto como en el del concepto de onda. De otro modo, era imposible evitar contradicciones. Tomando en cuenta estas limitaciones que pueden expresarse con las relaciones de incertidumbre, las contradicciones desaparecen. De esta manera, desde la primavera de 1927, tenemos una interpretación coherente de la teoría cuántica que suele designarse frecuentemente interpretación de Copenhague. Esta interpretación recibió su prueba crucial en el otoño de 1927 en la conferencia de Solvay en Bruselas. Una y otra vez aquellos experimentos que siempre habían conducido a las peores paradojas eran examinados cuidadosamente, especialmente por Einstein. Se idearon nuevos experimentos ideales para descubrir cualquier posible incoherencia de la teoría, pero esta era consistente y se ajustaba a los experimentos según lo que se podía ver. Los detalles de esta interpretación de Copenhague serán tratados en el capítulo siguiente. Debe hacerse notar en este punto que había pasado un cuarto de siglo desde la primera idea de la existencia del cuanto de energía hasta lograrse un verdadero entendimiento de las leyes de la teoría cuántica. Esto indica el gran cambio que debía introducirse en los conceptos fundamentales